¿Qué tipo de persona se infiltraría voluntariamente en el campo de concentración más mortífero de la historia? ¿Qué clase de valor o locura hace falta para entrar en Auschwitz, sabiendo que quizás jamás saldrás? Hoy te contaremos la historia de un hombre que desafió lo imposible. Un espía polaco que arriesgó todo, su libertad, su familia, su vida, para revelar al mundo el horror que se vivía tras los muros electrificados del campo nazi más temido de todos los tiempos. Esta es la historia real de Witold Pilecki, el hombre que se dejó capturar por los nazis para infiltrarse en Auschwitz, organizar una red de resistencia desde adentro y cambiar el curso de la historia. Antes de empezar, no olvides suscribirte al canal y darle like si este tipo de historias te apasionan. Mucho antes de convertirse en un espía legendario, Witold Pilecki fue un hombre común, pero con principios extraordinarios. Nació el 13 de mayo de 1901 en Olonets, una ciudad del Imperio Ruso que hoy pertenece a Rusia. Su familia era de origen polaco y vivía en el exilio, ya que Polonia había sido dividida y repartida entre imperios vecinos. Desde joven, Witold creció con una fuerte conciencia patriótica y un sentido profundo del deber hacia su nación. Durante la Primera Guerra Mundial, se unió a organizaciones paramilitares polacas que luchaban por la independencia de su patria. Y cuando Polonia resurgió como Estado en 1918, él ya era un veterano. Participó en la Guerra Polaco-Soviética, 1919-1921, defendiendo la joven república de las fuerzas bolcheviques. Por su valentía, fue condecorado varias veces. Ya en tiempos de paz, se casó, tuvo hijos y llevó una vida tranquila como agricultor. Pero su compromiso con la defensa de su país nunca desapareció. Cuando la Segunda Guerra Mundial estalló en 1939 y Alemania invadió Polonia, Pilecki no dudó. Se unió a la resistencia polaca, el Armia Krajowa. En 1940, Polonia estaba bajo el yugo brutal de la ocupación nazi. Las noticias sobre campos de concentración empezaban a circular, pero nadie fuera de Alemania entendía aún la magnitud del horror que se escondía tras sus alambradas. Fue entonces cuando Witold Pilecki propuso algo que parecía salido de una novela de espías, o de un delirio suicida. Su objetivo era claro: ser capturado deliberadamente, infiltrarse como prisionero en el campo de concentración y reportar desde dentro lo que allí sucedía. Quería organizar una red secreta de resistencia, recopilar información y enviar mensajes al gobierno polaco en el exilio y a los aliados. Quería, en una palabra, ser los ojos y la voz de los que ya estaban atrapados. El plan fue tan audaz como simple. Durante una redada nazi en Varsovia, Pilecki se dejó arrestar usando un nombre falso, Tomasz Serafiński, el 19 de septiembre de 1940. No sabían los soldados alemanes que el hombre que estaban empujando hacia un vagón de ganado estaba allí por voluntad propia. A los pocos días, Pilecki fue trasladado al campo que, en ese momento, era aún un misterio para el mundo: Auschwitz. Lo que encontró superaba todo lo que había imaginado. Auschwitz no era solo un campo de concentración, era un infierno en la tierra. Desde el primer día fue testigo del sadismo sistemático con que los nazis trataban a los internos: palizas, ejecuciones, hambre extrema, enfermedades y una muerte constante que rondaba cada esquina. Pero él no estaba allí solo para sobrevivir. Tenía una misión. Y en medio de la desesperación, comenzó a construir algo impensable: una red secreta de resistencia dentro del campo. Organizó grupos clandestinos entre los prisioneros, estableció conexiones entre diferentes bloques, recolectó nombres de oficiales, descripciones de instalaciones y, sobre todo, pruebas del exterminio sistemático que se estaba llevando a cabo. Usando rudimentarios métodos de comunicación, Pilecki logró enviar informes secretos a la resistencia polaca en el exterior. Estos informes, conocidos como el Informe Pilecki, fueron los primeros testimonios detallados sobre el Holocausto que llegaron a Londres.
Pilecki no solo informaba, también ayudaba a mantener la moral entre los prisioneros, compartía alimentos y evitaba delaciones. Soñaba con una rebelión armada dentro del campo, pero sabía que sin apoyo externo sería un suicidio masivo. Estuvo 2 años y medio en ese infierno, y cuando comprendió que los aliados no estaban dispuestos a intervenir directamente en Auschwitz, tomó otra decisión extraordinaria: fugarse. En abril de 1943, tras más de 900 días en el infierno, Pilecki y 2 compañeros ejecutaron una fuga digna de una película. Durante una noche de guardias reducidas, neutralizaron a un vigilante, cortaron cables y escaparon bajo fuego enemigo. Caminaron durante días hasta alcanzar la libertad. Pero para él, eso no significaba descanso. Una vez fuera, escribió un extenso y detallado informe sobre lo vivido en Auschwitz y siguió luchando en la resistencia. Participó en el fallido levantamiento de Varsovia en 1944 y tras la guerra fue arrestado nuevamente, pero esta vez por el nuevo régimen comunista de Polonia. El gobierno prosoviético lo consideraba un traidor por mantener contacto con el gobierno polaco en el exilio. En 1947, fue arrestado, brutalmente torturado y juzgado en un proceso amañado. Su crimen: espionaje. La sentencia: pena de muerte. El 25 de mayo de 1948, Witold Pilecki fue ejecutado en la prisión de Mokotów, en Varsovia. Tenía 47 años. Su cuerpo jamás fue recuperado. Durante décadas, su historia fue silenciada por el régimen comunista. No fue hasta después de la caída del comunismo que Pilecki comenzó a recibir el reconocimiento merecido. Hoy, es considerado uno de los mayores héroes de la resistencia europea durante la Segunda Guerra Mundial. En 2006, fue condecorado póstumamente con la Orden del Águila Blanca, la distinción más alta de Polonia. Pilecki no solo desafió a los nazis, también enfrentó la indiferencia del mundo y pagó con su vida por decir la verdad. La historia de Witold Pilecki no es solo un testimonio de coraje, es un grito que atraviesa el tiempo para recordarnos que incluso en medio de la oscuridad más absoluta, hay quienes eligen ser luz. Se infiltró en Auschwitz para que el mundo supiera la verdad. Luchó por su país, por la humanidad y por la dignidad de los que no tenían voz. Y lo pagó con su vida. Hoy, su nombre es símbolo de integridad, valentía y sacrificio. Pero aún son muchos los que no conocen su historia. ¿Tú ya conocías a Witold Pilecki? Si valoras este tipo de contenidos, suscríbete al canal para no perderte las historias que la historia casi olvida.